Como ustedes verán, es un espectro muy grande para un país pequeño. En términos proporcionales, nosotros somos uno de los países que tiene más medios de comunicación por cantidad de habitantes. La tendencia mediática del país dan cuenta del liderazgo de la televisión. Por supuesto, en cuanto a consumo se refiere de los medios de comunicación, la pérdida de influencia de la radio, la sostenibilidad de los periódicos impresos, que algunos llegaron a pronosticar que iban a desaparecer. En el caso nuestro, por el fenómeno de la tecnología y básicamente el internet, no ha desaparecido un solo diario. Lo único que se han adaptado y hoy su contenido llegan a mucho más gente que antes. Y tenemos entonces los diarios digitales, las redes sociales en crecimiento, en constante crecimiento en cuanto al uso se refiere. Existe un promedio de 11 emisoras de radio y 3 compañías de televisión por cable en cada una de las 32 provincias que tiene la República Dominicana, en donde se publica además un promedio de 14 diarios digitales. Tenemos un marco jurídico que es deficiente e insuficiente. Sí, lo que tenemos como leyes son deficientes, pero faltan leyes que regulen el mercado mediático, si le podemos llamar así, porque en eso es que se ha convertido los medios, un mercado en la República Dominicana. A los medios se le atribuye, entre sus funciones, el hacer vigilante de los poderes públicos. Los periodistas deberían estar vigilando lo que hacen los diputados, lo que hacen los senadores, lo que hacen los funcionarios públicos, para que no se aparten de lo correcto. Pero hemos llegado, y miren ahí, la gente se dio cuenta de eso. La mayoría cree que no están cumpliendo con esa función. Ahí veíamos y escuchábamos parte de la participación del periodista Adalberto Grullón, precisamente en el panel Reforma de la Ley de Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento en la República Dominicana y experiencias en América Latina. ¿Qué podemos aprender? Nos vamos entonces a la discusión aquí, en el estudio, en la mesa. Nos acompaña nuevamente nuestro compañero Jonathan Liriano, periodista y consultor de comunicación y director del diario digital El Grillo. De igual forma, Ana Daisy Guerrero, directora del Círculo de Locutores. Tú me comentabas, antes de compartir la conversación públicamente, de que muchos sectores estuvieron allí debatiendo qué nos hace falta. Tenemos entendido que se puede alimentar muchísimo más, pero desde tu perspectiva, Ana Daisy. Bueno, en relación a la ley 6132, que es un proyecto que se va a derogar luego de que se apruebe lo que es la ley de expresión y medios de comunicación, que está siendo trabajada por el diputado Elpidio Báez. Bueno, cuando nos invitaron a nosotros en representación del Círculo de Locutores Dominicanos, a los fines de que nosotros analizáramos ese proyecto de ley, que ya tenían aproximadamente casi un año trabajándolo, pues nosotros cuando evaluamos había un tema de penalidad y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y también de omisión, ¿cómo es posible que si se está trabajando esta ley, que es una ley obsoleta, por ejemplo la ley 6132, que es la ley que se va a derogar, tan pronto sea aprobado este proyecto de expresión y medio de comunicación, que cómo era posible que ya donde había transcurrido tanto tiempo se había tomado a última instancia en cuenta, por ejemplo, las instituciones que tenían que ver real y efectivamente. Pues entonces cuando llegamos a la discusión y leímos el proyecto, yo le decía, pero los locutores no están incluidos. ¿Y por qué solamente se hace referencia única y exclusivamente a los periodistas? Porque si bien es cierto de que los periodistas juegan un papel estelar, no menos cierto es que los locutores de igual manera también realizan un trabajo maravillosísimo con igualdad, así tal cual como lo hacen los periodistas en muchísimas ocasiones. Un locutor te lee una noticia que es preparada por un periodista, y muchas veces en este proyecto se habla de la penalidad para aquel que está emitiendo el juicio. Por ejemplo, se le iba a aplicar una penalidad a ese locutor que estaba leyendo la noticia, sin ser responsable de ese escrito. Más no era la persona responsable, porque el locutor lo que estaría en ese momento sería leyendo la noticia. Sirviendo de canal para emitir el canal, pero él no ha sido el precursor de lo que él está leyendo, sino que esa información viene por un filtro
y luego que es filtrada es donde llega a mano del locutor. Ana Mercy, pero vamos Entonces, más allá, porque también el locutor puede ser comentarista, el locutor tiene claro su que opinión sí. sobre diversos temas y emite su juicio, ya sea en radio, en televisión, o inclusive, como hemos visto, en supuestos programas de noticias, o Así sea, que se convierten más en comentarios y espectáculos de noticias. Y eso, pues, alude un comentario personal de cada quien. Eso se contempló de igual forma, ¿no? Pero que hay una responsabilidad de parte de los medios de comunicación, y entonces como que lo estaban dejando fuera. Y yo decía, pero espérate, o sea, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Tú no me puedes desligar una cosa con otra, porque si bien es cierto de que el periodista o el locutor está ejerciendo una función, no menos cierto es que hay unos responsables de todo el contenido que se transmite a través de un medio de comunicación. Entonces tú no me puedes dejar a esa persona sola. Nosotros hicimos una propuesta a este proyecto, todavía ese proyecto no está listo porque entendimos como institución que faltaban muchas personas que tenían que ver con este proyecto. Por ejemplo, está el reglamento 824, que es que crea lo que es la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, y yo le decía, bueno, pero si estamos tratando de, si se va a derogar la ley 6132, ¿por qué no se crea un verdadero proyecto donde esté todo contemplado en esa ley? O sea, que no existe el reglamento por aquí, pues un reglamento también obsoleto que nos trae muchísimos problemas a nosotros, Claro. sino que se contemple todo. Entonces, cuando nos reunimos, pues ellos entendieron esa parte, la posición del Círculo de Locutores Dominicanos en relación de que personas que juegan un papel estelar estuvieran involucradas en este proyecto que no solamente, que va en beneficio de todos. Claro. O sea, no solamente del sector periodístico, sino también del sector locutoril. Y estamos hablando de propietarios de los medios de comunicación, estamos hablando de directores de medios de comunicación, estamos hablando de presidentes de diferentes gremios que debieron hacer acto de presencia. Y es allí donde se pospuso, o mejor dicho, se coordinó una reunión para el mes de febrero. Todavía no nos llamaron en el mes de febrero, pero me imagino que tal vez ha sido porque han estado cuadrando ciertas cosas y que no se ha dado esa reunión. Pero se tiene que dar pronto. Hay un Claro tema que sí, extremadamente crítico, controversial, que tiene que ver con la cláusula de conciencia. Yo lo relaciono, estábamos leyendo, 87% de la población del mundo que no cuenta con libertad de prensa, eso es bastante crítico. En otros países siguen matando, siguen asesinando periodistas y corren peligro todos los días. En nuestro país hay otra forma de correr peligro. Y hablo del premio por la colocación publicitaria o el no colocarte. La publicidad estatal sobre todo, que es la más importante. Muchas cosas allí que convergen, Liriano. Hablabas tú de las debilidades, que son muchas, pero hablabas tú también de la participación de los periodistas en medios de comunicación. Para nadie es un secreto lo mal pagos que son y de la forma en que tienen que, en el argot popular, lo decimos, buscársela como de lugar. Eso es muy penoso. Mira, Muy penoso por la realidad. el problema de las reformas que se están discutiendo aquí para la ley de medios de comunicación, de libertad de expresión y difusión del pensamiento, es un problema de fondo y de enfoque primero, más allá, para responder a lo que tú me estás preguntando. De fondo, porque el enfoque que existe ahora de la ley 6132 en República Dominicana es un enfoque post-dictadura, donde en América Latina había un auge de gobiernos dictatoriales, Claro. y donde el problema central estaba en que las dictaduras no permitían la expresión. Entonces se crea una normativa que protege al periodista, a la imprenta, al director del medio de la dictadura, y el enfoque se basa en el periodista y en la figura del periodista. Ahora ya en el siglo XXI, No, 50 años después ya. entonces por eso el enfoque es la defensa de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Es el enfoque del siglo XX. Ahora, tenemos un problema porque tenemos que dar un giro hacia un enfoque de la defensa del derecho a la información. Y el derecho a la información no es el derecho que tiene el periodista y el medio de comunicación solamente, Claro, es un derecho sino humano, el derecho del que tienen ciudadano. los seres humanos Universal. a conocer dónde están parados, cómo anda el mundo, cuáles son las informaciones concretas, no importa lo que tú creas como periodista, lo que crea el otro. Que tiene que ver con la pluralidad y diversidad. Exactamente. Que muchas veces por la gran cantidad de medios no implica Para esto. que el ser humano, el ciudadano, sepa cómo anda la vida y pueda tomar sus decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si el enfoque es así, lo primero que hay que hablar es del ser humano y del ciudadano, los derechos del ciudadano, y después ir al tema de los intermediarios de ese servicio, que son las empresas y los periodistas. Los hacedores de información. Los hacedores de la información. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Cuando tú pasas de ahí, cambia todo el enfoque y la discusión. Porque tú tienes que pensar primero en la gente, en los derechos de la gente. Y para proteger los derechos de la gente, en un Estado de Derecho, tú tienes que regular al que tiene al gobernante y al gobernado, al que tiene el poder
un poder concreto y al que se puede beneficiar puede ser afectado de ese poder. Entonces, uno de los elementos que hay que regular es a los comunicadores, es a los medios de comunicación, es la estructura de la empresa de los medios de comunicación, cómo se van a manejar. ¿Por qué? Porque la comunicación es poder. Y en países como República Dominicana, por ejemplo, no está en esa ley, en ese proyecto de normativa, hay que discutir seriamente el tema de la concentración de medios de comunicación. Claro que sí. Porque si el poder no se debe concentrar en una mano y la comunicación es poder, hay que ver qué está pasando con grupos económicos, grandes grupos económicos, que a la vez son los poseedores de los principales medios de comunicación. Espérate. Vamos a ponerle nombre y apellido a los monopolios y a los oligopolios, del grupo Telemicro y el grupo Corripio. Y otros también. Por ejemplo, mira, en la acusación que se hace contra Félix Bautista por el Ministerio Público, la pasada acusación que se llevó a la justicia, Félix Bautista aparecía en ese documento con 12 medios de comunicación. Entonces también hay sectores políticos que han pasado a dirigir, a ser socios de los grandes empresarios de la comunicación Decía y a Alberto construir y a dirigir sus propios medios de que comunicación. eran 35 grupos, o sea que aquí la gente solamente tiene 2 en su top of mind, en su Por la mentalidad, cantidad. pero son 35. Y la entonces primera dama y vicepresidenta que dirige personalmente las radios comunitarias creadas del Estado. Dígame usted. Tiene un control, Margarita Cedeño. Sí. Entonces, eso es otra concentración del poder mediático, eso tiene que discutirse. Eso en cuanto a la estructura mediática. Que pasa en otros países de la región también, ¿eh? No solo en República No, Dominicana. claro que sí, pero nosotros estamos discutiendo Sí, claro. el tema local. Es un Pero, tema y por global. eso el proyecto normativo es tan corto, porque es muy pobre, se queda en cosas que, en elementos de que el tema de la escala, la responsabilidad penal, eso es importante. Pero eso habla del periodista, hay que hablar de los 10 millones, más de 10 millones de seres humanos que hay aquí que tienen derecho a que se les proteja de la persecución del Estado, pero también la persecución del sector privado, de los posibles contubernios que pueden darse entre los mismos comunicadores y periodistas y el sector público. Y los políticos, porque para nadie es un secreto que aquí hay un problema de un control estructural de los medios de comunicación a través del presupuesto nacional de la República. Entonces eso hay que discutirlo, porque antes el Estado te mataba el periodista, pero ahora te tiene nómina a medio país Claro. y a gente clave. Y gente, por ejemplo, que trabaja en un sitio y el gobierno le paga en otro a través de la nómina en la colocación. Eso hay que Gente discutir. clave, pero que ya están siendo identificados, la población lo sabe. Tienen nombres y caras. Sí, pero para el que hace debate público permanente sí está bien identificado. Pero el ser humano que se levanta a sobrevivir, a buscarse el arroz, no está pendiente del debate público. No conoce lo que hay tras bambalinas. Para ti sí, para mí sí. Pero el ser humano, el ciudadano que está allá afuera es indefenso, porque su prioridad en la mañana es buscarse el arroz y la habichuela y no está en el debate público por Twitter. Claro. Y que si decodificando si este es bocina o no. Entonces, ¿qué lo hace? Lo hace vulnerable ante algunos ciudadanos, personas que se venden como comunicadores, se presentan como periodistas, le presentan al país a ese ciudadano que está buscando el arroz. Pero de son una forma. relacionistas públicos. Exactamente. De Entonces, instituciones, del gobierno, de grupos empresariales. ¿Y Ojo. qué no tiene un conflicto? Claro. ¿Por qué? Porque el ciudadano que no sabe lo que hay detrás ve el mundo como se le presenta a ese sujeto. Pero ese sujeto se lo está pintando como le conviene según le paguen. Por Entonces, supuesto. ¿qué pasa? Tú estás engañando a ese ciudadano y ese ciudadano cuando tome sus decisiones lo va a hacer en torno a una realidad que él vio en un medio de comunicación y es una realidad que no existe, que es una realidad de paga. Entonces, eso es otro tema que hay que discutir en República Dominicana. Más allá del engaño, violentando su derecho a la información, que es parte de lo que iniciaba tu exposición Claro. en esta discusión. Pero entonces una cosa, Liriano, porque a quién le toca o quiénes van a apretarse el pantalón para llevar la discusión sincera, abierta, profunda, no lo va a hacer ese ciudadano, lo va a hacer la clase media con cierto poder de información, de adoptar ciertas medidas y enfrentarse, y lo van a hacer. Porque aquí todo el mundo tiene intereses. Sí, pero mira, se puede mejorar lo que se está discutiendo. Por ejemplo, no podemos permitir que un debate nacional del tema de la comunicación en República Dominicana se quede entre los empleados de los dueños de las empresas de comunicación, los supuestos directores de medios. Son empleados. Que también protegen intereses. Son gente demandado del que le paga su cheque mensualmente. Por más profundidad que quieran darle, tienen ciertas limitaciones. Entonces, tú no puedes tener un debate nacional tan importante con asalariados de una parte interesada. ¿Pero a Eso quiénes vamos a incluir? Está bien, pero entonces, tampoco en los actores políticos que tienen interés en el control de los medios, como lo tiene Leonel Fernández y su Funglode, y Danilo Medina y los diputados que le responden. Entonces, ¿qué pasa? Aquí primero hay un problema serio porque hay que incluir al sector popular, a los grupos que defienden los derechos de los consumidores, por ejemplo. Eso tiene que estar en la discusión. Las mujeres organizadas tienen que estar en la discusión. Porque vamos a poner el caso de la noticia falsa y de la manipulación de precios y todo eso. Información. Eso tiene que estar en esa ley Por supuesto. de comunicación.
Porque aquí hay un problema serio también con la manipulación de la población. La publicidad para niños. Pero es que ahí también está el Código del Menor, Ley de Violencia de Género, está el tema de las telecomunicaciones, Proconsumidor, o sea, todo converge allí porque es información precisamente. Exacto, y de comunicación. Te voy a poner otro caso. Los servicios públicos de comunicación. La regulación de los medios. Eso hay que discutirlo. Vamos a seguir con medios que sean bocinas, pagados por el Estado, que sean bocinas de lo que diga el presidente de turno, con Radio y Televisión Dominicana y los medios públicos. Eso hay que discutirlo. Todos los medios privados van a seguir publicando lo que quieran o pueden tener una cuota de servicio público. Para que, por ejemplo, cuando aquí hay un problema de una malaria, un dengue, lo que sea, haya una reacción social nacional, por ley, de que los medios privados también se pongan a la disposición de la ciencia, de la tecnología, de lo más avanzado del conocimiento y del trabajo social en República Dominicana y de las políticas públicas, para que cuando haya una situación que lo amerite, también los medios privados, no importa cuál sea su agenda, también participen. Porque los medios y las empresas privadas lo que son arrendatarios de frecuencias y de espacios que al final son públicos. Entonces, eso es otra cosa, eso nos reduce y nos reduce costos y nos consigue mayor eficacia en momentos de crisis. Pero eso hay que discutirlo en la ley de medios de comunicación con la gente organizada, con el colegio médico, con los sectores que están organizados en República Dominicana, y no quedarse en una discusión de una ley como esta entre la gente demandada de los dueños de la empresa, que son los directores de medios, que tienen demasiados intereses y le han quedado muy mal a este país, y algunos sectores políticos. Claro. Mira, con esa opinión, porque has abierto toda una caja de Pandora, nos vamos a la publicidad. Namer, si yo quiero que tú me digas qué siente el comunicador, el locutor, el profesional frente a estas discusiones, lo que tú has escuchado, lo que tú has mediado. Porque escuchando a Liriano y toda su postura, yo digo, muchas veces el ciudadano, el espectador, el oyente, el televidente, consume otro tipo de material, lamentablemente, que es lo que adopta el mayor rating, el mayor share, y tenemos una discusión de qué es lo importante y qué no, en base a todo lo que tú dices, hay una agenda, y se supone que las cosas importantes deben copar las primeras planas, los programas de mayor rating, y no es así, desafortunadamente. Vamos a hablar de eso, después de la publicidad, quédese. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso.